Vamos a continuar. La semana pasada comenzamos una serie nueva llamada Lo que el pecado nos dejó, lo que Cristo nos devolvió. So we're going to continue today with last week's message, which is a series on what sin left us and what Christ gave us back. Y la semana pasada estuvimos escuchando la palabra, ¿verdad? A través de nuestro pastor. Y estuvo hablando acerca de lo que, una de las cosas que el pecado nos quitó, que fue la muerte. Perdón, que heredamos del pecado, que fue la muerte, o sea, nos quitó la vida. And last week we were speaking on what was one of the things that sin took from us, and he took away life, giving us death. Y hoy vamos a estar hablando acerca de otra cosa que el pecado o la caída de Adán y Eva nos quitó como hijos de Dios o como seres humanos, y es la espiritualidad. And today we will continue speaking on another thing that was taken from us, which is spirituality. Así que les voy a invitar a buscar en el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 8, And today we're going to read on Romans 8, los versos del 5 al 6. verses 5 through 6. Romanos capítulo 8, versos 5 al 6. Romans 8, 5 through 6. Dice la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. For they that are of the flesh think of things of the flesh, but those that are of the Spirit in the things of the Spirit. For to be concerned with the flesh is death, but to be concerned with the Spirit is life and peace. Amén. Padre, te bendecimos, And so, Father, we bless te you. damos gloria y honra porque tú eres bueno. We give you glory and honor because you are good. Gracias porque estás en este lugar. Thank you for you are in this place. Espíritu Santo, gracias Holy Spirit, we thank you porque estás en este lugar. because you are in this place. Te pido que seas tú And I ask that it be you hablando a través de mis labios speaking through my lips, y que cada palabra and that every word choque en el espíritu de tus hijos, can shake the spirit of your children, estremezca el alma can shake their soul, y tome forma en su carne and take the shape in their flesh. en el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Gracias, Padre. We thank you, Father. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada estuvimos, ¿verdad?, escuchando lo que el Padre trajo para nosotros. And so last week we heard what the Father had for us. Y a manera de, ¿verdad?, resumir algunos puntos importantes de la predicación pasada para entonces dar pie a lo que Dios tiene para nosotros hoy. And just to recap what was spoken last week, Estuvimos, ¿verdad?, escuchando cómo en el principio Adán y Eva pecaron en contra de Dios. we were hearing how Adam and Eve, in the beginning, they sinned against God. Dios le dio una instrucción acerca de el Edén, acerca de los árboles que estaban en el Edén. Now God gave them an instruction in reference to the trees in the Garden of Eden, Y la instrucción fue la siguiente: and the instruction was the following. de todos los árboles que hay en este lugar, ustedes pueden comer. Of all the trees that are in this place, you may eat, Pero de este árbol, el árbol del bien y del mal, no pueden comer. but of this tree, the one of good and evil, you may not eat. Y fue claro con ellos: And he was very clear to them. si comían desobedeciendo el señalamiento de Dios, iban a tener consecuencias. If they ate against God's will, they would have consequences. La historia todos la conocemos. And we all know this story. Así que Adán y Eva comieron del árbol que Dios le dijo que no debía comer And Adam and Eve, they ate from the tree where God said that they should not. y sufrieron las consecuencias que Dios dijo que iban a sufrir. And they suffered the consequences that he said they would. Y una de esas consecuencias fue la muerte. And one of these consequences was death. Dios le dijo: si desobedecen a esto, God said, van a morir. if you disobey this, you will die. Y esto lo que significa es que habría sobre ellos una muerte espiritual instantánea.
And what this meant was that they would have instantaneous spiritual death y un estado de muerte continua a lo largo de su vida, and a state of death throughout their lives, en la cual su cuerpo iba a ir degradándose hasta culminar en la muerte física. in which their bodies would continuously decay until they had a physical death. Porque hasta ese momento el hombre gozaba de vida tanto espiritual como en su físico. El hombre no fue diseñado para morir. Now, man was not designed to die, so till that point, they did not know this type of decay. Así que la muerte se enseñoreó del hombre tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito físico. So death came to govern them both in their spiritual and physical lives. Y nosotros heredamos todas esas cosas de Adán y Eva por su desobediencia. And we all inherited this from Adam and Eve because of their disobedience. Todos y cada uno de nosotros nacimos en una condición de muerte espiritual. Now, each and every one of us was born in a state of spiritual death. O sea, nosotros nacimos no en el estado en que Adán y Eva fueron creados. We were not born in the state in which Adam and Eve were created. Nosotros nacimos en el estado luego de ellos desobedecer. We were born in the state of them after their disobedience. Así que nosotros heredamos un estado espiritual de Adán y Eva. So we inherited a spiritual state from Adam and Eve. Las consecuencias de su desobediencia nosotros las heredamos. The consequences of their sin, we inherited them. Y esto ha tenido como efecto que al nosotros nacer en un estado espiritual, And this has caused the effect that because we're born in this spiritual state, hemos hecho de ese estado espiritual uno normal para nosotros. we have made of that spiritual state a normal one for us. Lo que usted no ha conocido, What you have not known, usted no lo va a extrañar. you cannot miss. Usted nació en una naturaleza caída. You were born into a fallen state. Por lo tanto, el estado de muerte espiritual y física de alguna forma es normal para el ser humano And this for us is somewhat normal en el momento en que nace, in the, porque no conoce otra cosa. in the moment that you're born because you do not know any other thing. Pero los que tal vez conocen un poquito más y ven que tal vez ese no es el estado original en el que Dios nos creó, But for those of us that can understand that that is not the way that God designed us, ha tratado de enmendar o volver a ese estado original they have tried to amend and return to that original state, utilizando medios humanos. but by using human methods. Piensan tal vez, y todos estuvimos en ese pensar en algún momento dado, And we've all been in this train of thought que para estar a cuentas con Dios, that to be in a good standing with God, nosotros tenemos que hacer buenas cosas. we have to do good works. Tenemos que tratar de hacer lo bueno. We have to try and do good things. Y creemos muchas veces que haciendo lo bueno And we believe that by doing good things, es suficiente para estar a cuentas con Dios. it is sufficient to be in good standing with God. Es suficiente para ser llamados hijos de Dios. That it is sufficient so that we may be called children of God. Pero la realidad que ignoramos But the reality that we ignore cuando estamos en ese estado when we are within that state, es que para establecer una vida bien en Dios, that to establish a good life in God, yo necesito primero ir a través de Cristo Jesús. I need to go through Jesus Christ. La vida no se trata de ser buenas personas o malas personas. And life is not about being a good or bad person. Y eso lo estuvimos escuchando el domingo pasado. And we heard this last Sunday. No se trata de ser bueno o malo, It's not about being good or bad. sino se trata de estar vivo o estar muerto. It's about being alive or dead. Y solo se puede estar vivo en Dios And we can only be alive in God a través de Cristo Jesús. through Jesus Christ. Porque fue Cristo quien nos devolvió la vida. Because it was Jesus that returned to us Dice life. la palabra que venció
la muerte. And the word says that he conquered death. Y en Él, una vez le recibimos como nuestro Salvador, And in him, once we receive him as our Savior, nosotros entramos en un estado de vida espiritual. we come into a spiritual life. Así que solo podemos estar vivos So we can only be alive cuando le pertenecemos a Cristo. when we belong to Christ. Solo podemos restaurar nuestra comunión con el Padre We can only restore our communion with the Father a través de un nuevo nacimiento espiritual, through a new spiritual birth, no a través de hacer cosas buenas. not through doing good works. Podemos hacer cosas buenísimas. And we can do very good things. Podemos decidir desde pequeño que nos dejen en un lugar apartado, We can decide from being a small child to be separated sin contacto con ningún tipo de civilización. without having any contact with civilization Tal vez haciendo cosas buenas, and doing good things there, no haciendo cosas como les llamamos, ¿verdad?, del mundo. not doing worldly things, Y aún así, but even then, no salir de mi estado de muerte. still not come out of that state of death. Porque para yo salir de mi estado natural, el que me heredó Adán y Eva, con el que nací desde que estaba en el vientre de mi madre, Because to come out from that natural death state, yo necesito recibir a Cristo como mi Salvador. I need to receive Christ as my Savior. Así que de nada me vale cohibirme de unas cosas So it's not worth anything to not take up part in things si yo no le he entregado mi vida a Dios. if I have not given my life Porque to todo God. entonces se reduce a esfuerzos humanos. Because then it would all be reduced to human effort. Y la vida en Cristo no se hace con esfuerzos humanos, And the life as Christ is not made through human effort. sino que nace de la rendición continua It is born of a continuous surrender de nuestra propia vida a of Él. our own lives to Him. Ok, eso es un pequeño resumen de lo que recibimos el domingo pasado. And that's a small recap of what was preached last Sunday. La primera cosa que el pecado nos quitó fue la vida. The first thing that sin took away from us was life. Y la primera cosa que Cristo nos devolvió a través de su sacrificio And the first thing that Christ returned to us through his sacrifice fue la vida. was life. Venció la muerte. He conquered death. Pero hoy But today, yo quiero hablarles acerca de que no solamente Cristo nos devolvió la vida. I want to tell you that Christ did not only return life to us, Una vez Él nos devolvió la vida, because once he returned life to us, hay un nuevo nacimiento. there is a new birth. Y ese nuevo nacimiento And that new birth nos abre a un nuevo estilo de vida. opens us to a new lifestyle. Y ese nuevo estilo de vida le llamamos vida espiritual. And that new lifestyle is called spiritual life. Hasta que no recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Until we don't accept Christ as our Savior, ese estilo de vida no es manifestado en nuestra vida. that lifestyle is not manifested in our lives. Dice en Gálatas 5:25, Now Galatians 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Así que no solamente Cristo nos devolvió la vida, So Christ did not only return our lives, sino que nos abrió a una nueva vida en el Espíritu. but he also opened us up to a new life in the Spirit. Tuvimos un nuevo nacimiento We had a new birth, y ese nacimiento fue uno espiritual. and that new birth was spiritual. En un momento dado, cuando Jesús le habló a Nicodemo, le dijo, tienes que nacer de nuevo. In a moment in time, Jesus told Nicodemus, you have to be born again. Y él le dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? And he says, how can I be born Si no, again? no puedo meterme en el vientre de mi madre nuevamente. I cannot return to my mother's womb. Pero Jesús no se refería a ese nacimiento. But Jesus was not referring to that birth. Jesús se refería al nacimiento de una vida espiritual. He was referring to a spiritual.
Y una vez nacemos a esa vida espiritual, And once we are born to that spiritual life, que somos nuevecitos, that we are new, bebecitos, that we are babies, ahora tenemos que aprender a vivir de manera espiritual. now we have to begin to learn how to live in that spiritual way. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a esa vida que se nos fue entregada nueva. We have to learn to live to that new life that was given to us. Y eso no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. And that cannot be done in our own strength. Porque una vida espiritual yo no la puedo llevar de forma natural. Because a spiritual life, I cannot do that in a natural form. Es imposible. It is impossible. Cuando nosotros nacemos de nuevo, When we are born again, espiritualmente, spiritually, literalmente nuestros ojos son abiertos a una realidad que antes estaba escondida. literally, our eyes are open to a truth that was hidden before. Como los bebés que salen de la barriga de su mamá, Like babies that are coming out of the womb of their mothers, que abren los ojos pero apenas pueden distinguir lo que están viendo. where they can open their eyes but can barely see what they're seeing. Exactamente así nos pasa a nosotros cuando nosotros nacemos nuevos espiritualmente. That is exactly the same thing that happens to us when we are born again. Todo es nuevo, todo es desconocido en Cristo, Everything is new and unknown in Christ. espiritualmente hablando. When we speak about this spiritually, Porque ¿sabe lo que dice la palabra? because you know what the word says, Que el hombre natural that the natural man desconoce las cosas del espíritu does not know the spiritual y things, no puede entenderla and he can understand them porque son espirituales. because they are spiritual. Le dijo Pablo a los Corintios Now Paul told the people at Corinth en Primera de Corintios capítulo 2:12, in 1 Corinth 2:14, pero el hombre natural but the natural man no percibe cannot perceive las cosas que son del Espíritu de the Dios, things that are the Spirit of God, porque para él son locura because for him they are foolishness, y no las puede entender. and he cannot understand them Se han de discernir espiritualmente. because they are discerned spiritually. Pablo en este texto habla específicamente de lo que es el hombre natural. Now Paul is speaking about what a natural man is. Y el hombre natural, para ponernos en contexto, And a natural man is es el que posee una naturaleza caída. the one that possesses a fallen nature. O sea, es todo aquel que ha nacido de un papá, de una mamá It is that has been born of a man and a woman, y que no ha rendido su vida a Cristo. but has not surrendered their lives to Christ. O sea, que no ha nacido de nuevo. That he has not been born again. O puede ser que en un momento dado le haya rendido la vida a Cristo, Or maybe in a point in time that he did surrender his life to Christ, pero se alejó de Cristo. but he turned back. Y cuando nos alejamos de Cristo, And when we turn back from Christ, volvemos al estado de hombre natural. we come back into that natural human state. Porque lo espiritual Because that is spiritual. no lo podemos llevar en nuestras fuerzas. We cannot carry it in our strength. Tenemos que estar pegados We have to be attached al espíritu. to the Spirit. Así que cuando nosotros, So when nuestro espíritu vuelve a vida, when our spirit comes back to life, despertamos a lo espiritual. we are awakened to the spiritual. Y el Espíritu Santo And so then the Holy Spirit, viene a morar dentro de he nosotros. comes to live within us. Mire, y yo necesito que podamos entender And I need for you to understand esto, that you can understand porque this. esto es muy importante. This is very important. A veces lo pasamos desapercibido And sometimes we just take this lightly. o tenemos el conocimiento de esto, de lo que nacemos de nuevo, pero no lo estamos ejerciendo en nuestras vidas como debemos ejercerlo. Or we have the knowledge of what it is to be born again, but we're not exercising it. Y cometemos el error común And so we make the common mistake de, como hijos de Dios, that as children of God, tratar de vivir una vida en el espíritu we try to live a life in the Spirit, utilizando los medios naturales. but using natural methods. Y eso no es posible. And so this is not possible. No es posible nunca. It's never possible. Una persona que trate de llevar su vida espiritual A person that tries to carry their spiritual life utilizando sus habilidades de hombre natural using their natural abilities o de mujer or natural their natural woman va a abilities, perderse.
they will be lost. Porque dice Pablo Because Paul is que saying el hombre natural no percibe las cosas that espirituales. the natural man cannot perceive the Tal spiritual vez yo things. puedo hacer lo que el pastor dice que yo haga, And maybe I can do what the pastor says for me to do, lo que leí que dice que debo hacer, that I read that I should do, pero es solo el espíritu but it is only in the spirit quien dirige a tu espíritu that directs my spirit a entender to be able to y a tomar understand las decisiones and to make the decisions alineadas al espíritu. aligned to the spirit. Mi carne So my flesh no puede aconsejar al espíritu. cannot advise the spirit. Eso no funciona de esa It manera, doesn't work that way porque mi carne es inexperta because my Mi flesh carne is es not an ciega expert. It is blind. en el ámbito espiritual. When we speak about Mi it carne es spiritually, sorda my flesh is deaf, en el área espiritual. in spiritual death. Voy a estar dando cantazos a ciegas, I will be walking around blindly cometiendo errores and continuously making vez mistakes tras vez, time and time again sin mejorar without being mi able to be condición better, interna, bettering my interior. porque solo mi condición interna espiritual Because only my interior yo la spirituality, puedo arreglar y remediar en Cristo. I can only fix that in Christ. Así que cuando yo le rindo la vida a Cristo So when I surrender my life to Christ y el Espíritu Santo viene a mi vida, and the Holy Spirit comes to my life, ok, este es el orden. Yo voy a Cristo this is the order. I Con- come to Christ con arrepentimiento, and I am repentant con and rendición, I surrender, pidiendo perdón, asking for forgiveness. y Cristo me devuelve la vida de mi espíritu. And Christ returns life to my spirit. O sea, cuando nosotros nacemos, nuestro espíritu está muerto, está dormido, está inactivo. So when we are born, our spirits, they're dead, they're sleeping. Solamente cobra vida cuando yo vengo a Cristo Jesús. It only comes to life when I come to Jesus Cuando le Christ. recibo como mi When I Salvador. receive him as my Cuando Savior. le pido perdón y me arrepiento por mis When I pecados. ask for forgiveness and I repent. En ese momento hay un nuevo nacimiento. In that moment, there's a new birth. Mi espíritu cobra vida dentro de mí. My spirit comes alive within me. Porque hasta ese momento quien dominaba era el cuerpo y el alma. Because up to that point, what was dominating was only my flesh Mis and my soul, emociones, mis my emotions, pensamientos, my mis thoughts, deseos de la my carne. desires of the flesh. Pero el espíritu But the spirit, estaba inactivo. he was inactive. ¿Por qué? Why? Porque yo nací con una naturaleza caída. Because I was born in Y a esa- fallen nature. Y esa muerte espiritual And that spiritual death, es parte de lo que heredé it is part of como what I inherited consecuencia as a de lo que consequence Adán y Eva hicieron. of what Adam and Eve did. Pero al ir a Cristo, But because I came to quien Christ, venció la muerte, he who conquered death, da vida a mi espíritu. he gives life to my Mi spirit. espíritu vuelve a My vida. spirit comes to life. Entonces viene el Espíritu Santo a morar dentro de And mí so the Holy Spirit comes to live within me y a enseñarle al espíritu mío and to teach my spirit cómo caminar how to walk y ser formado and to be formed espiritualmente spiritually para parecerme a Cristo. so that I may look like Christ. No sé si usted me está entendiendo. I don't know if you're understanding this. Amén. ¿Estamos claros? Ok. Por lo tanto, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra de transformación en nuestras vidas, So the Holy Spirit begins a work of transformation in our lives, enseñándote todas las cosas que antes teaching you all the things that before tú no podías entender. you could not understand. ¿Por qué no la podías entender? Now, why couldn't you understand Porque this? estabas operando en el hombre natural. Because you were operating in the natural man. Pero ahora tu espíritu nació But now your spirit is born. y a través del Espíritu And Santo through the Holy Spirit, tienes la capacidad de entender el ámbito espiritual. you have the ability to understand the spiritual realm. Así que el Espíritu Santo, una de las funciones de él So the Holy Spirit, one of its functions es transformar tu vida, is to transform your life, enseñarme todas las to cosas, teach me all things. porque hasta ese momento yo no sabía nada ni podía entenderlo tampoco, Because to that point, I didn't know anything and could not understand porque it no éramos espirituales, because we were not spiritual. éramos naturales. We were natural. Por eso la palabra dice en Juan capítulo 14, 26, That is why the word says, John 14:26, pero el Consolador,
But the Comforter, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, a quien el Padre enviará en mi nombre, whom the Father will send in my Él name, os enseñará todas las cosas he will teach you all things y os lo recordará and bring to your todo remembrance lo que os he dicho. all that I have said to you. Por eso la Biblia dice That is why the Bible says que cuando recibimos a Cristo, that when we receive Christ, somos niños espirituales. we are spiritual babies. Comenzamos alimentándonos por leche espiritual We begin to be fed with spiritual milk y luego con el alimento más sólido. and then with more solid food. Nuestros ojos están siendo abiertos y nuestra visión está siendo más clara como ese chiquitito que acabó de nacer. Our eyes are beginning to open and our vision will be clearer. Y mientras más vamos relacionándonos con el Espíritu Santo And the more that we come close to the Holy Spirit y dejando que Él forme a Cristo en nuestras vidas, and letting him shape Christ in our lives, entonces podemos ver más cosas. and then we can see more things. Entonces ahí es que nos hace sentido. And that's when things begin to make sense. Y muchas veces decimos la expresión, pero qué ciega yo estaba. That's why sometimes we say, I was so blind. ¿Cómo es posible que yo actuara de esta manera? How could I act that way before? ¿Cómo es posible que yo hablara de esta How manera? could I speak that way before? Claro, porque estaba operando en ti el hombre natural. Because you were operating in that natural Y state. el hombre natural opera bajo una naturaleza caída. And that natural state operates in a Por fallen lo nature. tanto, la naturaleza caída siempre te va a expulsar lejos de Cristo. That's why that fallen state will always take you away from Pero el Christ. espíritu But the Spirit siempre tiene una inclinación a buscar a Dios. is always inclined to look for God. Porque de las tres partes que se compone tu vida, Because of the three parts that your life is made up of, cuerpo, alma y espíritu, body, soul, and spirit, el espíritu es la parte que proviene de Dios. the Spirit is the part that comes Y from el God. espíritu que hay en tu vida And the Spirit that is in your no life puede tener comunión con nadie más cannot have communion with any other que no person. sea Dios, That is not God. que no sea su espíritu, That is not His que Spirit. no sea Jesús. That is not Jesus. ¿Qué nos hace espiritual? So what makes us spiritual? Nos hace espiritual el que el Espíritu Santo descienda y permanezca en nuestras vidas. That the Holy Spirit descends and abides in our lives. La caída de Adán y Eva nos separó de Dios, The fall of Adam and Eve separated us from God. pero el sacrificio de Cristo me devolvió la cercanía con el Padre. But Christ's sacrifice restored my closeness to the Father. Así que lo que me va a hacer espiritual es rendirme, arrepentirme, pedir perdón So what will make me more spiritual is to surrender, repentance, and to ask for forgiveness y la aceptación del sacrificio de Cristo sobre mi vida. and to accept Christ's sacrifice in my life. A veces confundimos lo que es espiritualidad. Now, sometimes we confuse what is spirituality, Espiritualidad no es recibir cosas de Dios. and that is not just to receive things from God. Espiritualidad no es hacer cosas para Dios. Spirituality is not to do things for God. La espiritualidad lo que significa es volver a vida a través de Cristo Spirituality is to come back to life through Christ, para ser adoptados por Dios to be adopted by God, y tener una relación continua and to have a continuous relationship con el Espíritu Santo de Dios with the Holy Spirit of God, para que forme a Cristo en mi vida. so that He may form Christ in our Así lives. que lo que me hace espiritual es venir a Cristo, So what makes me spiritual is to come to Christ, recibir el perdón to receive the forgiveness a través de la rendición y mi arrepentimiento. through surrender and repentance. Mi espíritu vuelve a vida, My spirit comes back to life. recibo al Espíritu Santo en mi I vida receive the Holy Spirit in y my me life, aseguro and I make sure de que ese Espíritu Santo that that Holy Spirit permanezca en mi vida. stays in my life. Así que mi relación con el Espíritu Santo debe ser continua, So my relationship has to be continuous with no de una vez, not just once, no de una visita al altar, not just coming to the no de altar, una sola entrega, not just one sino que surrender, es una entrega continua. but a continuous El surrender. entregarme a Cristo es una entrega continua. To surrender to Christ is a continuous Dice la surrender. palabra que nuevas son cada día sus misericordias. The word says that new every day is His mercies.
Así que yo tengo la oportunidad So I have the opportunity de ir delante de la presencia de Dios todos los días. to come before the presence of God every day. Y es mi deber hacerlo And it is my duty to do y this pedirle, and to ask Him, perdóname, forgive me, sondea mi corazón, search my heart, escudriña mi corazón search my si heart. hay camino de If there are perversidad. ways of Sí, lo perversity in recibí me, en un momento dado en mi vida, and I've received this once in my pero life, hacer que Él permanezca but to have Him es remain, una relación continua de rendición. it is a continuous relationship. Porque de otra manera Because in any other way, voy a alimentar los deseos de la I carne will feed the desires of the flesh, y el hombre natural and then that natural man se va a volver a enseñorear en mi will vida, come back and govern my life, a tomar el to control take the control, y la ceguera espiritual and that spiritual blindness va a volver. will come back. Ser espiritual, So to be spiritual, escuche bien, now listen, porque a veces lo confundimos con esto. because we confuse this sometimes. A veces confundimos ser espiritual con la manifestación de dones del Espíritu. We confuse being spiritual with the manifestations of the gifts. Pero espiritualidad va más allá de manifestación de dones del Espíritu. But spirituality is more than that. Espiritualidad más que la manifestación de dones More than just the manifestations of the gifts. es la manifestación del carácter de Cristo en mi vida. Is the manifestation of the character of Christ in my life. Cuando usted lee las cartas 1 y 2 de Corintios, When you read 1st and 2nd Corinthians, se da cuenta que la iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo, you realize that the church at Corinth, which was founded by Paul, pero llegó el momento en que esta iglesia, but there came a time when this church, muchos estaban experimentando dones many of them were experiencing gifts, y eran dones extraordinarios. and they were extraordinary gifts. Y llegó el momento en que ellos se sentían más espirituales por la manifestación de esos dones extraordinarios And there came a time that they began to feel more spiritual because of the manifestations que las otras iglesias que Pablo había fundado. than the other churches that Paul had founded. Pero ¿qué sucede? Que esta iglesia, But what happens is that this church, a pesar de que estos dones eran extraordinarios en ellos, despite having these extraordinary gifts, no llegaban a exponer, they were not able to demonstrate practicar or practice esa experiencia espiritual en su propia vida, these spiritual things within their ni own en sus lives relaciones interpersonales. or within their Y relationships. comenzaron a competir unos con los otros And so they began to compete one with another con relación a ver quién era más espiritual. in relations to see who was more spiritual. Y Pablo tuvo que intervenir cuando vio esta situación pasando en Corinto. And so Paul had to intervene when he saw this situation. Y le envió varias cartas, entre ellas 2 que están registradas en la palabra. And he sent them a few letters that are registered in the word. Y la primera carta a los Corintios que le envió en el capítulo 3 le dice esto específicamente, el And the capítulo first 3, letter 1-4. That he sent, we're going in 1 Corinthians 3, 1 through 4. Le dijo, amados hermanos, Beloved brethren, cuando estuve con ustedes, when I was with you, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. I could not speak to you as I would speak to spiritual people. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo I had to speak to them as if they belonged to this world o como si fueran niños en Cristo. or as if they were children in Christ. Estamos hablando de personas que ejercían dones extraordinarios. Now, we're speaking to people who demonstrated extraordinary gifts, Gente que se creía madura en Dios. people who thought they were mature in God. Y Él le está diciendo, no les puedo hablar como espirituales. And he was saying, I can't speak to you as spiritual people. Tengo que hablarles como si pertenecieran al mundo I had to speak to you as if you o belonged to the como si world fueran niños en Cristo. or as if you were children in Tuve Christ. que alimentarlos con leche I had to feed them with milk y no con alimentos sólidos, and not solid food porque no estaban preparados para algo más sustancioso. because they weren't ready for anything more substantial. Dice, y aún no están preparados, And they're not ready yet porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. because they're still under the control of their sinful Tienen nature. celos unos de otros They are jealous each and every y one pelean entre sí. and fight with each other. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Doesn't that show that they are controlled by their sinful nature? ¿No viven como la gente del mundo? Don't they live like the people of the world?
Mire, esto es fuerte. Now, this is harsh. Yo lo leo y literal se compuja el corazón. I read this and my heart tightens. Porque Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios. Because Paul is speaking to the church at Corinth. Pero hoy, en nuestra actualidad, But en nuestras iglesias, Our churches, esto está sucediendo. this is what is occurring. Personas que piensan que porque sirven, People that think En that la because they iglesia, serve within the church, que porque ministran en la iglesia, because they minister in the church, que porque tal vez están desde un altar o tienen alguna posición because they have a position or are at the altar, o ejercen algún don extraordinario de Dios, or they exercise an extraordinary gift from God, son espirituales. they think they're spiritual. Pero en eso no consta la espiritualidad. But that is not being De spiritual. nada vale todo lo que podamos hacer para Dios. It's not worth it. Anything that we can do for God. Mire, lo voy a poner más extremo. De nada vale que yo esté aquí predicando la palabra de Dios. It's not worth it that I'm here preaching the word of God. Si como hija de Dios yo no tengo una relación con el Espíritu Santo de Dios constante en mi vida. If I don't have a relationship with the Holy Spirit constantly, Estar aquí predicándole a ustedes to be here preaching no to me you hace espiritual. does not make me spiritual. Adorar a Dios desde este altar To worship God from this altar no me hace espiritual. does not make me spiritual. Lo que me hace espiritual But what makes me es spiritual permanecer día a día is to stand con firm un day to corazón day rendido a Dios, with a surrendered heart to God, pidiéndole, Dios, no me dejes volver atrás, asking God, do not let me turn no me back. hagas volver a la ceguera espiritual, Do not let me be blind again. no me dejes pasar las pequeñas cosas, Don't let me miss the los small things, pequeños the detalles small details que se nos pasan como zorras that pequeñas. they slide Y in like como nuestro foxes. espíritu está poco a poco perdiendo la fuerza que antes teníamos porque estamos más alimentando a la carne, And because our spirit may be losing strength because we're feeding the flesh, esas zorras pequeñas no las vemos. those small foxes, we don't see them. O peor aún, Or even worse, peor aún, las vemos, we las see them, justificamos. but we justify them. Si hay una zorra pequeña que antes te escandalizaba, If there was before a small fox that would pero scandalize hoy you la before, tomas por común, but today you take it as a normal thing, quiero que sepas algo y te lo estoy diciendo con la autoridad que me da el Espíritu Santo de Dios. and I want to tell you one thing with the authority that God has given me. Estás entrando en una ceguera espiritual. You are entering a spiritual blindness. Y entrar en una ceguera espiritual significa And to enter spiritual blindness que means tu espíritu está muriendo. that your spirit is dying. Y Dios nos está llamando a avivar nuestro And espíritu. God is calling us to awaken No our en nuestras spirits, propias fuerzas, but not in our own strength, sino a través de su Espíritu Santo en nosotros. but through His Holy Spirit in us. Lo que nos hace espirituales And so what makes us spiritual es volver a la vida a través de Cristo Jesús is to return to the life of y Jesus vivir Christ rendido and to live surrendered al Espíritu Santo continuamente. to the Holy Spirit continuously. Mire, haciendo esto, me venía el pensamiento, And as I was preparing this, a thought came, porque algunos podemos pensar, because many of us may think, pero ¿y estas personas que trabajan con todo lo que es espiritismo y todo lo que tiene que ser el área espiritual de ocultismo? what about all these people that they work with the occult things? ¿Son espirituales? Are they spiritual? ¿Son espirituales esas personas? Are these people spiritual? No son espirituales. They are not spiritual. Son incorrectamente espirituales. They are incorrectly spiritual. Lidian con el ámbito espiritual, They deal with the spiritual realm, pero no son espirituales. but they are not spiritual. ¿Usted sabe por qué? And do you know why? Porque lo que te hace espiritual es que tu espíritu cobra vida. What makes you spiritual is that your Pero spirit estas takes life. personas But these people, tienen un espíritu muerto. they have a dead spirit. Su espíritu está muerto. Their spirit is dead. Entonces, lo espiritual So
So therefore, del the infierno en spiritual, sus vidas solo puede lidiar con su carne y con su alma, they can only deal with their flesh and their soul, porque el espíritu solo vuelve a vida a través de Dios. because your spirit only comes back to life through God. ¿Cómo es un comportamiento de un cristiano espiritual? And so, what is the behavior of a spiritual Christian? Un cristiano que está vivo espiritualmente, que es espiritual, A Christian that is alive spiritually. o sea, que su espíritu ha venido a vida y está viviendo en el ámbito espiritual, que es el ámbito de Dios. That they are living in the realm of God. Es un cristiano que es dócil a los deseos del Espíritu Santo. It is a Christian who is docile to the desires of the Holy Spirit. Y su esfuerzo continuo está rendido. And his continuous effort is to be surrendered. Su esfuerzo continuo no es hacer cosas, His effort is not to just do things, no es ser visto, not just to be seen, no es mantenerse fiel para que me vea el líder, el pastor o lo que sea, para yo poder alcanzar la posición que yo quiero ser. not to be faithful just so that people can see me and I can reach my goal. Tal vez puede ser una persona buena, It could be a good person, pero una persona espiritual, su esfuerzo es rendirse al Espíritu Santo but a spiritual person, their effort is to surrender to the Holy Spirit y ajustar sus actitudes y criterios a lo que el Espíritu Santo desea que haga. and to adjust their attitudes and criteria to what the Spirit wants. O sea, una persona espiritual, su esfuerzo es siempre por escuchar la voz de Dios hacia su vida. A spiritual person makes the effort to listen to ¿Qué tú God's quieres voice. que haga, Espíritu Santo? What do you want me to do, Holy Spirit? ¿Quieres que te sea útil cuidando a los niños? You want me to be useful by taking care of the children, ¿Quieres que te sea útil enseñando? to be useful by teaching. Voy a estar allí, Espíritu And so Santo. I will be there, Holy ¿Quieres que te Spirit. sea útil recibiendo a la gente? You want me to be useful receiving Allí voy a people. estar, Espíritu So Santo. that's where I will be, Holy Spirit. Porque una persona espiritual Because a person that is está spiritual rendido al Espíritu Santo. is surrendered to the Y Holy Spirit. rendida significa estar disponible para lo que Él necesita que tú hagas. And surrendered is to be available for what He needs you to do. El problema es que muchas veces estamos disponibles para lo que nosotros queremos hacer, But the problem is sometimes we're available to do only the things that we want to do. que pueden ser en el ámbito de la iglesia y nosotros decir, eso es espiritual. That could be within the church atmosphere, and we believe that that is Pero spiritual. no está siendo espiritual. But you're not being Está spiritual. dirigido por tus deseos del hombre natural, You're being driven by the desires de la of the naturaleza natural man, caída. of that fallen nature. ¿Por qué? Porque ahí no te dijo el Espíritu Santo que sirviera. Because the Holy Spirit did not tell Tú you to estás serve there. sirviendo ahí por tus propios esfuerzos You're serving there because of your own efforts para alimentar una necesidad física. to feed a desire, a physical desire. Mire, no sé si usted me está entendiendo. Now, I don't know if you're Y yo sé following que me. la palabra es confrontadora. And I know that this word is Yo sé que la confronting palabra nos estremece. and that it can shake Pero you. créame que yo tengo la certeza de Dios que es la palabra indicada para el tiempo como iglesia que estamos viviendo. But I know that this is the Así word que- of God for this time. Usted se puede enojar tal vez por la forma del mensaje, And you may be upset by the message, pero váyase en oración. but go in Vaya y prayer ponga su enojo delante de la presencia de Dios porque eso es válido. and put your anger before the presence of Y God. dígale, Dios, no me gustó la forma en que predicaron And say, hoy. God, I don't like the way that they preached No today. me gustó el flow de la pastora I hoy. didn't like the flow of the pastor today. Pero yo te pido But I'm asking que si hay algo de verdad en lo que ella está diciendo, dígaselo así, yo lo reto hoy. Si hay algo de verdad if there is truth in what she said today en lo que la pastora está and diciendo, what the pastor said today, muéstrame. then show me. Yo quiero cambiar. I want to change. Amén. Ok. Así que una persona que tiene un comportamiento espiritual está dócil al espíritu, está rendida, So a person that is spiritual is docile, is surrendered, versus los que no están rendidos al espíritu, versus those that are not surrendered to the Spirit. que actúan de acuerdo a su razonamiento, They act according to their reasoning. que es puramente humano, It is purely human, que está entorpecido, and they're stumbling, que está enceguecido, they're blind, que está sordo they're deaf, y contaminado por el pecado. and they're contaminated by Y sin. que no tiene la luz del Espíritu And they Santo. don't have the light of the Holy Spirit. Los pensamientos And so the thoughts y las acciones and the actions de una persona natural of a natural person
pueden ser buenos, They may be good, pero están sujetos a las limitaciones del razonamiento. but they are subject to the limitations of Y human está nature. limitado a la imaginación del ser humano, And they're limited to the imagination of the sin human being, espacio para la acción del Espíritu Santo. with no room for the action of the Holy Spirit. ¿Cuál es la evidencia de que alguien es espiritual? So what is the evidence that someone is spiritual? Se puede evidenciar, Can it be evidenced? se puede demostrar Can it con be verla, demonstrated just by looking at them? ¿sí? It can. No es la más que grite aquí, It's not the one that yells the most ni siquiera el más que habla lengua aquí. or the one that speaks the most tongues. Hay una evidencia que nos dice Gálatas 5:22, There is an evidence here. Let's read Galatians 5:22. y es que dice que aquel que es espiritual tiene que llevar el fruto It says that those that are spiritual must bear del the fruit Espíritu Santo que opera en él. of the Holy Spirit that operates in them. Pero ¿y cuáles son esos frutos? Para el que se le olvidó por si acá. And so what are these fruits? El fruto es de amor, It is the fruit of love, el fruto es de gozo, of joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, kindness, mansedumbre, goodness, fe, faith, templanza, meekness, dominio propio. temperance, Contra tales cosas no hay ley. and against such things there Y is tal no vez law. usted dice, yo opero en esto. And you may say, I operate in these things. Escudriñe su vida si puedo operar en esto, en todos, Now search your life and see if you can operate in all of these, no en uno, not just in one, porque no son los frutos, because it's not the fruits, es el fruto. it is the fruit. Así que solo un fruto So it's just one fruit manifestado that it is de manifested diferentes maneras. in many forms. Así que si usted cumple Now, if you're able to accomplish con manifestar on manifesting all of these, todas estas formas all del these fruto del forms of Espíritu the Spirit en todo tiempo, all the time, o sea, aun cuando su esposo le repune, even when your husband gets on your aun nerves, cuando su esposa esté con cantaleta, even when your wife starts to fight, usted sigue en gozo, paz, paciencia, benignidad. you remain in joy and peace and meekness. Estamos viviendo And so we're living en el fruto del Espíritu. in the fruit of the Spirit. No es que usted no se enoje, It's not that you can't be esto, angered. eso no significa eso. It doesn't mean that. Dice la palabra que podemos airarnos, The word says that you may be angered, pero sin pecado. but you cannot sin. Claro, usted se puede enojar You can grow porque angry. es parte de nuestra naturaleza. Es It's que part of our nature. no lo podemos sacar de nosotros. Vivimos dentro de un cuerpo con una naturaleza. We live within a body with a nature, Pero dice la palabra but the word says que no pequemos. that we cannot sin. ¿Puedo apagar o hacer morir mi vida espiritual? Now, can I extinguish or put to death my spiritual life? La respuesta es sí. And yes, we can. Sí podemos. We can. La vida espiritual solo se sostiene a través del Espíritu Santo de Dios. The spiritual life is only sustained through the Holy Spirit of God. Si yo abandono And so if I abandon o yo descuido esa relación en mi vida, or I neglect that relationship in my life, va a haber muerte espiritual. there will be a spiritual death. Y mi carne se va a enseñorear. And so my flesh will begin to dominate. Y las obras de la carne comienzan a manifestarse. And so the works of the flesh begin to manifest. Entonces, una de las cosas que comienzan a pasar en nuestra vida es lo siguiente. And so one of the things that occurs in our lives is the following. A lo bueno So that is good, comenzamos a llamar malo we begin to say it's bad. y a lo malo And to that is bad, comenzamos a llamar bueno. we begin to call good. Escudriñes su vida So search your lives diariamente daily y pídale a Dios. and ask God. Estoy comenzando a llamar lo malo bueno y lo bueno malo, Am I beginning to call the good bad and the bad good? porque eso pasa de forma muy sutil. Because this happens in briefly. A veces te empieza a molestarnos tal vez el consejo del que considerábamos o la que considerábamos una palabra, una persona que quiere dirigirnos. Ahora nos molesta. And we begin to be bothered by those people that used to give us good advice, and now we're angered by it. Eso es una señal muy importante. And that is an important sign. Que pareciera que no es nada, pero sí es algo.
that it would look like if it was nothing, but it is something. Lo que antes no tolerábamos, What we did not tolerate before, lo empezamos a tolerar. we begin to tolerate. Y no solamente lo empezamos a tolerar, And not only do we tolerate it, sino que empezamos a justificar el por qué lo estoy haciendo. we begin to justify why we're doing it. Ojo, Now, look, be careful. quiere decir que su ceguera espiritual That means that your spiritual blindness está volviendo. is returning. Ya no ve tan claro. You're not seeing Porque clearly dice la palabra because the word que el hombre says natural that the natural no man, puede discernir he cannot las discern cosas the espirituales things that are porque no spiritual puede hacerlo. because he can't do it. Quiere decir So this que means su cuerpo, su carne, that your body, your se flesh, está enseñoreando is beginning to sobre govern su espíritu. your spirit. Quiere decir And so this que means usted está alimentando más that you're feeding su more carne your flesh que su espíritu. than your spirit. Ya el Espíritu Santo And so now the Holy Spirit no está tan al mando de mi vida, is not in charge of my life, sino que la carne y el alma but the flesh and my soul, se están alineando they're being aligned con quien está al mando. to who that is governing. Miren, el alma, Now your soul, para que lo puedan ver de forma más concreta, so that you can see this in a concrete way, carne, alma y espíritu. flesh, soul, and spirit. Su espíritu Your spirit siempre va a tener la tendencia a Dios. will always have the tendency to God, Su carne but your flesh siempre va a tener tendencia will always have al tendency pecado. to sin. En el medio está el alma. And in the middle you have your soul. El alma Your soul puede alinearse al espíritu can be aligned to the o spirit puede alinearse a la carne. or can be aligned to the flesh. El alma es lo único de usted The soul is the only part of que you se va con el mejor postor, that goes to the highest bidder, el que le ofrezca más to the one cosas that offers bonitas. the more nicer things. Y le encanta And it loves alinearse con la carne. to become aligned to the flesh. Así que al que usted alimente más, So that you feed the most, al que usted cuide más, the one that you care for the most, al que usted le dedique más to tiempo, who you dedicate more time, es el que va a gobernar su alma. is the one that will govern Y your soul. entonces son 2 contra 1. And then it's 2 against 1. Tenga cuidado, So you need to be careful. tenga cuidado Be careful que no esté dedicándole más tiempo that you're not dedicating more al área de time su vida to the area of your life, incorrecta. the incorrect one. Porque entonces las obras de la carne se van a manifestar. Because then the works of the flesh will be manifested. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? And what are the works of the flesh? Dice que las obras de la carne son inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas. Y usted dice, The works of the flesh are sexual immorality, impurity, passions, idolatry, sorcery, hostility, jealousy, outbursts of rage, selfishness, ambitions, discords, division, envy, drunkenness, and wild parties. y usted dirá, And you may say, no caigo en ninguna. I don't fall into any of those. Aleluya. Pero But, el texto no ha terminado. but the text does not end there. Te dice, y otros pecados parecidos. And it says, and other such sins. O sea que lo que no mencionó So that it did not mention cae en los pecados parecidos. is the sins that are like these. Usted le pondrá el nombre. And you can name it. Es inevitable. Now, it is inevitable. Escuche bien. Listen, Es inevitable. it is inevitable. Si no dedicamos tiempo a nuestra vida espiritual, If we don't dedicate time to our spiritual lives, si no permanecemos con un corazón rendido if we don't keep a al surrendered heart Espíritu Santo de Dios to the Holy Spirit of God, para que nos ayude. so that He may help Mire, us.
Dios sabe que usted no puede en sus fuerzas. God knows that you can't do this in your own Eso no es, strength. eso no es un problema. Dios sabe que en mi fuerza yo estuviera perdida en el mundo. God knows that in my own strength I would be lost in the world. Él lo sabe. And he knows this, Pero no tiene problema con eso. but he does not have a problem with this. Siempre y cuando As long as yo reconozca I can de recognize quién vienen mis fuerzas. who my strength comes from. Dice la palabra, yo vencí para que ustedes también vencieran. The word says, I conquered so that you may also conquer. Cristo venció como hombre, Christ conquered as a man, venció, dice la palabra, que fue tentado en todo, that he was tempted in everything. experimentó lo mismo que tú has He's experimentado, experienced everything you have. experimentó aún más. He experienced greater things. Dice la palabra que no pecó, But the word says he did not sin. fue a la muerte como Cordero He Santo, went to the death. inmolado, venció la muerte al tercer And día, he conquered death on the third day. resucitó, He resurrected. y en los 40 días que estuvo caminando, ya resucitado en carne, And in the 40 days after he le resurrected, dijo a los he discípulos, told the disciples, yo vencí, I conquered. me tengo que ir, I have to leave. pero no los voy a dejar But I will solos. not leave you alone. Voy a dejar mi espíritu. I will leave my ¿Qué spirit. espíritu? My spirit, El que venció todas las cosas en la tierra siendo hombre. the one that conquered all things as he La was a man. posibilidad de que tú puedas vencer, The possibility so that you may conquer. toda esa fuerza está en mi espíritu. All that strength is in my Y yo spirit. lo voy a dejar para que esté dentro de ti. And I will leave him so that he will remain Por lo within you. tanto, para Dios no es tropiezo que tú no puedas. So for God, it's not a problem that you can't Para do Dios no this. es tropiezo que seas débil. It's not a problem that you're weak. Para Dios no es tropiezo que seas tentado. It's not a problem that you're tempted. El problema es cuando quieres lidiar con todo eso en tus The fuerzas. problem is when you want to deal with it in your No own es en strength. tus fuerzas. But it is not in your Es a strength. través del Espíritu Santo. It is through the Holy Spirit. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. You have to do what you have to do. Hay cosas que te tocan hacerlas a ti. There are things that you have to do, Por ejemplo, y voy a poner este ejemplo gráfico. such as, this is an example, Cuando José fue tentado, when Joseph was tempted, que estaba en casa de Potifar, that he was in the house of y Potiphar, vino la esposa and the wife came, como león rugiente, and she came as a como raging leona lion, rugiente, queriendo devorarse al pobre muchachito. wanting to devour him. Su actitud His attitude no fue espiritual. was not spiritual. Yo no veo en la palabra que diga, estoy orando a ver si Dios me dice I didn't see in the word that he began to pray to see what God would say, que tengo que acceder porque a lo mejor Él me quiere hacer primero en Egipto y es a través de esta mujer. because he might have assumed that this was part of God's plan. Hay actitudes Now, there are attitudes que por ser espiritual, that by being porque spiritual, vives una vida en el espíritu, because you live a life in the ya spirit, tú sabes qué tienes que hacer. you already know what you have No to do. tienes que preguntar porque se cae de la mata lo que tú tienes que hacer. You don't have to ask because Tienes you que know. actuar. You have to act. Sal corriendo y después Run. ora para que el Padre te ayude a no volver a caer en esa tentación. Run and then pray so God will help you with that temptation. Pero cuando muchas veces But many times, estamos en esa encrucijada y no sabemos qué hacer, ay, ¿será esta vía o será la otra vía? when we're at a crossroads and we don't know which way to go, Y no somos espirituales, and we're not spiritual, estamos fritos. and so we're fried. Porque la carne te va a decir qué hacer. Because the flesh will tell you what to do. La carne te va a decir qué decisión tomar. The flesh will tell you what decision to make. Por eso tenemos que vivir espiritualmente. That's why we have to live spiritually. No es negocio para alguien que ha recibido a Cristo en su corazón It's not good business for someone that's received Christ in their heart descuidar su vida espiritual. to neglect their spiritual life. No es negocio. It's not good business. ¿Cómo vencemos la carne? So how do we conquer the ¿Cómo nos flesh mantenemos siendo espirituales? and remain being spiritual? Hay una sola vía, There is only one way permanecer. to stand firm. Dice Juan capítulo 15 del 4 al 5. John 15:7. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Abide in me and I will abide in you.
Pues una rama For a branch no puede producir frutos si la cortan de la vid. cannot bear fruit if it is cut from the vine. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. And neither can you be fruitful unless you abide in me. Ciertamente yo soy la vid Verily, I am the vine, y ustedes las ramas. and you are the branches. Los que permanecen en mí Those that abide in me, y yo en and ellos I in them, producirán mucho fruto, will bear much fruit, porque separados de mí because apart from me, no pueden hacer nada. they cannot do anything. Este verso es justamente lo que él te está diciendo lo mismo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí This te está verse diciendo, It's just like the other verse that says, I can do all things in Christ. That fortifies me. aquí te está diciendo, no puedes hacer nada sin mí. It's saying you can't do anything without me. Y el otro verso en Filipenses te está diciendo, And the todo lo verse in puedes hacer Philippians says, you can do all things en mí. in me. ¿Cuál es el denominador común? So what is the common denominator? En él, It's in him. permanecer en él. To stand firm in him. No podemos darnos el guille de los más espirituales We can't take cuando estamos up actuando de forma carnal, thinking that we're the most spiritual, porque but no act es en- fleshly. no es en nuestras fuerzas. Because it is not in our Jamás strength. Dios nos ha pedido que hagamos las cosas en nuestras fuerzas, God has never asked us to do things in our own porque strength. Él sabe que nuestro fin es destrucción. Because he knows that our ends is destruction. Cuando empezamos a hacer las cosas según lo que nosotros creemos que nos conviene, When we begin to do things according to what we think is convenient, ahí comienza nuestro debacle de vida. that's when we begin to mess up our lives. Dios nos está diciendo, permanezcan en mí, Now God is saying, stand firm in me, permanezcan en mí. stand in me. Como una rama de vid no puede producir frutos sola si la cortan, Like a branch cannot produce fruit if it is cut. ustedes tampoco lo pueden hacer. You cannot do it either. Tienen que permanecer en mí. You have to abide in me. Y mira lo que dice en el 7. Si ustedes permanecen en mí, If you abide in me, Él te está diciendo del 4 al 5, tienen que permanecer en mí. he's saying in verse 4 and 5, you have to stand in me. Y en el 7 te está diciendo, But in verse 7, he is saying, si permanecen en mí if you abide in me y mis palabras en ustedes, and my words abide in you, pueden pedir lo que quieran you may ask for whatever you y want, les será concedido. and it will be granted. Cuando producen mucho fruto, When they bear much fruit, demuestra que son mis verdaderos they discípulos. show that they are my true disciples. Eso le dará mucha gloria a mi Padre. And that will bring much Wow. glory to my Father. El permanecer en Dios, el To dar mucho abide. fruto, In God and give much fruit. eso le da mucha gloria a nuestro Padre. That brings much glory to the Father. Eso es poderoso. And so that is Que mi powerful. acción de permanecer en Él That my actions of abiding in Him le da gloria a Él. give glory to Him. Yo no sé si usted entiende la magnitud de esto, I don't know if you can understand the greatness of this, pero esto es poderoso. but this is powerful. Que la acción de la obediencia y de permanecer en Cristo That the actions of obedience and abiding in Christ le da gloria a tu Padre. gives glory to your Father. Ese es el llamado de Cristo hoy, del Espíritu Santo hoy para nosotros. Permanezcamos. And that is the calling of Christ and the Holy Spirit to us. Permanezcan en mí. Abide in me. Quieren llevar una vida espiritual. You want to have a spiritual life. Es en mí. It is in me. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? Now, how can we abide in Christ? Primero, tenemos que nacer de nuevo. First, we have to be born again. Luego de que nacemos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, And after we are born and we repent of our sins somos perdonados a través de Cristo, and we are forgiven through Christ, nuestro espíritu cobra vida our spirit comes to life y el Espíritu desciende a vivir en nosotros. and the Holy Spirit comes down to live in us. Y una vez el Espíritu Santo desciende a vivir en mí, yo tengo que hacer lo posible porque permanezca en mi vida. And once the Holy Spirit comes, I have to do anything so that He remains in my life, Por hacer de mí un hábitat agradable para Él. so that I may make an agreeable place for Him. ¿Y cómo
puedo hacer que Él permanezca en mi vida? And how can I have him remain in my life? Teniendo una relación diaria con Él. Having a daily relationship with him. ¿Y cómo puedes tener una relación diaria con Él? And how can you have this? Hablándole todos los días. By speaking to him every day. Entrando al lugar secreto donde no hay distracción. Going into your secret place with no distractions. Donde solamente estás tú y Él. Where it's only you and him. Y allí tú abres tu corazón. And there you open your heart. Y allí tú le dices And cómo you te say sientes. to him, how do you feel? Y allí le entregas toda. And you give him all your anxiety. And you give him all fear. Allí le entregas todo temor. Es allí en el lugar secreto donde nosotros cultivamos una relación con nuestro Padre. No es posible permanecer en Dios sin estar en el lugar secreto con Él. No es posible. No es posible ser espirituales sin el espiritual en nosotros. No es posible. No es posible, miren, no es posible. No es posible ser espiritual con solo 5 minutitos. No es posible. No es posible ser espiritual sin derramar el corazón delante de su presencia. Eso no es posible. No es posible ir al lugar secreto para ser espiritual y tener agendas escondidas cuando Dios lo conoce todo. Eso no es posible. Solo podemos ser espirituales cuando permanecemos en Cristo y solo podemos permanecer en Cristo teniendo relación con Él, escuchándolo, sacando tiempo para escucharlo. Porque a veces en la oración venimos, como decimos, ¿verdad? Rápido. Como bombero que necesita apagarle el fuego. Señor, ayúdame, esto, lo otro. Y está bien, podemos ir así. Y hay ocasiones en que vamos así. Pero esa no debe conformar mi tiempo con Dios. Porque entonces estoy tomando a un Dios solo para mis cosas y no para mi vida. Ir al lugar secreto hace tener una vida espiritual y hace que el Espíritu Santo permanezca en nuestras vidas. So that the Holy Spirit. ¿Cómo podemos permanecer y tener una vida espiritual? Considerándolo en todas tus decisiones. Considering him in all your decisions. No importa que sean decisiones bobas. They're just simple decisions. Haz la costumbre de haz la costumbre de preguntarle. Make it a habit to ask. Una bobería como que, Espíritu Santo, ¿qué tú crees que le debo regalar a mi esposo? Even a simple thing on what do you think I should gift my ¿Qué husband? tú crees que haría feliz a mis hijas que yo les regale? What would make my daughters happy? Tonterías tal vez triviales, pero ejercitamos nuestro oído a escuchar su voluntad. Things that may sound trivial, but we exercise our hearing. Espíritu Santo, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? Holy Spirit, what would you have me do today? ¿Quieres que visite a alguien hoy? Do you want me to visit? ¿Quieres que llame a alguien por teléfono? Do you want me to call ¿Qué someone? tú quieres decirle a alguien? What do you want to say to them? Considéralo en todos tus asuntos. Consider him in all your issues. ¿Me debo poner esta ropa o no me la debo poner? Should I wear these clothes or not? Parecen tonterías. And these may sound like foolishness, Eso te hace espiritual but that makes you spiritual porque lo consideras. Para ti es importante su opinión, because you consider him and it's important his decisions for you. porque tu alegría ese es su deleite. Because your joy is what pleases him. Su alegría es que él se sienta amado. He wants to feel Su alegría es no contrictarlo dentro de ti. his joy is for you not to say. Eso te hace espiritual. And so these things make you spiritual, No hacer nada but to do nothing que lo haga sentir mal. that would make him unpleasant. Y otra cosa, conocer su palabra. And another thing is to know his word. Su palabra His word
Lee la Biblia. Read the Bible. Descúbrelo en la palabra. Discover him in the Mire, word. la palabra es para él ser The descubierto. word is so that he may be discovered. No hay nada más hermoso There is no greater thing que sentarse a escuchar a alguien predicar to hear someone preach que te dé una palabra diluida. that gives you a word that is diluted. O sea, que ya te dio una palabra procesada, ya esta es la enseñanza de Dios para He's ti. given you the word that's been processed for you. Pero no hay nada más hermoso But there is no more beautiful que thing tú descubrir la verdad del Padre para tu vida that you can discover the truth solito of God leyendo la palabra. for your life by yourself. Que Reading tú the estás word leyendo y dices, wow, that you're reading and you can say, wow, Espíritu Santo, Holy Spirit, no había visto I esto. had not seen this. Tú me estás hablando a mi You're vida. speaking into my No life. sé si te ha I pasado. don't know if this Si has no te ha happened to you, pasado, ejércelo esta semana, comiénzalo. but begin to do this week. Lee tu Biblia, no solamente porque tienes que leerla, Read your Bible, not just because you have to, sino aprende a leer tu Biblia but begin to learn your Bible como quien se sienta a disfrutar un buen filete, like someone that is enjoying a great un buen pedazo de pizza, a good slice of pizza. un buen pedazo de lo que usted quiera comerse, de postre. That you want to enjoy. La palabra es el alimento para tu espíritu. The word is the food for your spirit. Y si tú continuamente lo alimentas, tu espíritu va a permanecer en vida. If you're able to feed your spirit, it will remain alive. La oración es el oxígeno And prayer is de the tu oxygen espíritu. for your Si spirit. tú continuamente vas delante de la presencia de Dios, If you continuously come to the presence of God, el aliento de vida de Dios continuamente es soplado a ti. the breath of life of God Mire, is yo personalmente creo que cuando uno va delante de la presencia de Dios, I personally think that when you come before the presence of God, tú entras a otro ámbito espiritual. you go into another Porque spiritual la oración es la puerta a un ámbito espiritual. because prayer is the doorway to a spiritual atmosphere. Que entras por una decisión en lo físico, porque tú decides llevar tu cuerpo a ese lugar And you enter because you decide to take your body to that place físico y apartado, physically, and you just set yourself pero aside. tu espíritu no se queda en ese lugar. But your spirit does not remain in that place. Entra a toda una atmósfera espiritual It enters into a spiritual atmosphere para encontrarse con tu Padre. to find yourself with your Father. La oración es un lugar Is a place, y no necesariamente un lugar físico. and it is not a physical place. Es un lugar espiritual. It is a spiritual place. Y te voy a decir cómo yo veo ese lugar siempre. ¿Cuántos de ustedes han ido a una cascada? You have been to a waterfall. ¿Verdad que la atmósfera cerca de la cascada es diferente al camino para llegar a la cascada? The atmosphere close to the waterfall is Uno different siente than the walk on the way. un rocío. You can feel the mist. Uno siente el aire tan You fresco. can feel the fresh air. Se te quita toda preocupación física, estoy hablando. All Cuan- your worries. Cuando llegas a un lugar así, When you arrive to a place tú like sientes this, que todo el lugar está repleto you de, feel de ese rocío that the whole place is filled with que that te mist, envuelve y te cubre de la cabeza a los pies. that it covers you from the head to your feet. Cuando yo voy a la presencia de Dios en oración, So when I go to the presence of God in prayer, yo siento que mi espíritu entra a un lugar así. I feel that my spirit enters a place. Solo que la cascada es la presencia de Dios, Only that the waterfall is the presence of God, donde mi espíritu encuentra el lugar, where my spirit finds a donde place, mi espíritu se encuentra pleno, where my spirit feels full, donde mi espíritu encuentra gozo. my spirit finds joy. La oración no es solo una disciplina de arrodillarme y cumplir con un horario. So prayer is not just a discipline of coming into a time. Si lo ves así, estás perdiéndote de lo más maravilloso, If you see this like that, then you're losing out on the best part. que es poder entrar a un lugar, That it's the ability to enter a place porque solamente estás quedándote en el lugar natural. because you're only staying in that natural place. Y si tú quieres ser espiritual, But if you want to be spiritual, tú tienes que aprender you have to learn a entrar a ese lugar espiritual to enter that spiritual a place través de la oración. through prayer. Ya estoy terminando.
Solo quiero dejarles este texto y quiero que nos examinemos. And I would like for us to read this text and to examine ourselves. Gálatas 6:8 Galatians 6:8. dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa Those who live only to satisfy the desires of their own sinful nature cosecharán de esa naturaleza will reap of that nature destrucción y muerte. destruction and death. Pero los que viven para agradar el Espíritu, But those that live to please the Spirit, del Espíritu cosecharán vida eterna. of the Spirit, they will reap eternal life. Mire, hay una ley de siembra y cosecha. Now, there is a law of sowing and reaping. Lo que estás sembrando vas a cosechar. That you are sowing, you will reap. Si estás sembrando para la carne, If you're sowing for the flesh, vas a cosechar para la carne y lo que se cosecha en la carne es muerte. and you will reap for the flesh, and you will reap death. Pero si estás sembrando para el Espíritu, But if you are sowing for the Spirit, vas a cosechar para el Espíritu. then you will reap for the Spirit. Y lo que se cosecha en el Espíritu es And what vida. you reap for the Spirit is life. Y es vida en abundancia. And it is an abundant life. Los discípulos sabían esto muy bien. And the disciples knew this very well. Basta leer Hechos You can read the book of Acts para ver unos discípulos que podían experimentar la plena espiritualidad en Cristo. to see disciples that enjoy the fullness of the spiritual life in Todo Christ. lo que hacían Everything that they did, era sembrar it was to sow para el Espíritu. for the Spirit. Por eso cosechaban para el Espíritu. That's why they were able to reap for the Spirit. Basta ver un Esteban. It's enough to see a Stephen. Esteban, dice que era un laico. No era un Stephen, pastor. No he era un was not a pastor. pastor. No era un apóstol. He was not an Era apostle. un laico de la iglesia. He was a leader of the church. Dice la palabra And the word says que lo apedrearon. that they stoned him. Y mientras estaba siendo apedreado, But as he was being stoned, casi muriéndose, o sea, As he was literalmente muriéndose por las piedras que estaba recibiendo. dying because of the stoning, En medio de ese proceso, in the middle of that process, comenzó a orar por todos esos que lo estaban apedreando. he began to pray for those that were stoning him. Eso no es producto del hombre natural. That is not the product of the natural man. Un hombre natural no aguanta eso. A natural man could not sustain that. No aguantamos una crítica We cannot withstand a criticism fuera de lo espiritual. outside of the Imagínese spiritual. hombres tirándole piedra, Now cada- imagine men cada throwing piedra stones at you, rompiéndole la cabeza, and these stones as they desangrándose, as they were bleeding, y comenzó a elevar una oración por esos que estaban ahí. and he began a prayer for those that were there. Y mire si el hombre espiritual siempre va a tener fruto en lo espiritual. And look at how a spiritual man will always have fruit Que in the la palabra spiritual. dice que uno de los que estaban allí That one, it says one of the men that were there era Saulo, was Saul, al cual nosotros conocemos Pablo. that we now know Pablo, luego de conocer a Jesús, after he met Jesus. yo me atrevería a decir lo siguiente. Pablo es producto de un ser espiritual, de un hombre espiritual Paul is que the declaró product una palabra, una intercesión en favor de aquellos que lo estaban apedreando. Y el fruto que cosechó esa oración todavía nos alcanza en este tiempo, porque esas cartas nos edifican a nosotros también. Pablo fue producto de un hombre espiritual Paul was the product of a spiritual man. que a causa de una oración en el espíritu And because of the prayer in the spirit, lo llevó a tener un encuentro con el amado Jesús. took him to an encounter with Jesus. Iglesia, So church, el pecado nos quitó el poder tener una relación espiritual en Cristo Jesús, sin took from us having a spiritual life in Christ con Dios, con nuestro Padre. with our Father. Pero Cristo
But Christ nos devolvió esa vida espiritual returned that spiritual life y esa oportunidad de continuamente and that opportunity to ser continuously recipientes y habitación del Espíritu Santo de Dios to be a recipient of the Holy Spirit of para God, hacer todo lo que Él desee que nosotros hagamos. so that we may do everything that He Y desires for termino us. con esto. And I'm going to end with this. Todo lo que usted haga en el Espíritu, Everything that you do in the Spirit, una palabra, a word, una frase, a phrase, una a oración, prayer, un acto, an act, un saludo, a un greeting, abrazo, an embrace, si es en el Espíritu, if it is in the desde Spirit, una posición espiritual, from a position of va a spirituality, rendir en fruto. it will give Y no the fruit solamente en fruto, sino en mucho fruto. of Por many eso no es tan fruits. importante las palabras. That's why Es words are not importante so que las important. palabras sean en el Espíritu. But that the words are in the Spirit. Si lo que tú hablas es del ámbito espiritual, If what you're speaking is from the spiritual realm, va a haber fruto, you will see va the a haber fruit. sanidad, You will see the va a haber healing. You will liberación, see the deliverance. va a haber libertad, You will see the va a haber freedom. You will restauración. see restoration. Mantengamos nuestra vida en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Keep your lives in the Holy El Spirit of Espíritu God. Santo de Dios es todo lo que tenemos. The Holy Spirit is Es everything todo that lo we que tenemos have. en esta tierra. Es It's what nuestro we ayudador, have. es nuestro consolador. Él es todo. He is our helper and our Él es quien comforter. te ayuda en la debilidad. He helps Él you es in your quien te da weakness. fuerza. He gives you Quien strength te ayuda a no caer en la so tentación. that you don't fall into Quien te temptation. muestra lo que no puedes ver. Who shows you what you Quien cannot te see. alerta. Who gives you an alert Quien te dice por qué orar. and tells you what to pray Quien te over. dice qué palabras decir. To tell you what words to say Quien te dice cómo referirte a Dios. and how to refer to Es el God. Espíritu Santo quien forma It is the Holy Spirit that forms las virtudes de Cristo en tu vida. the virtues of Christ in your life, Conforma tu vida that He shaped a la your life medida de to Cristo. the measure of Es el Christ. Espíritu Santo. It is the Holy Es Spirit. tiempo de darle apertura, It is time to give an de opening, darle espacio al to give Espíritu the Santo. Holy Spirit space, Decirle todos los to días, tell Him every day, Espíritu Santo, yo me Holy rindo. Spirit, I Tal surrender. vez ayer fui una cabezona. Maybe I was Tal vez el día de ayer quise hacer las cosas a mi and I modo wanted to do y things my cometí way, errores. and I made mistakes. Pero hoy, But today, nuevamente vengo a ti, me rindo. I come and I Espíritu surrender. Santo, toma el Holy control. Spirit, take Toma el control. control, Take por favor, control. Espíritu Santo. Me rindo I completamente a ti. surrender completely. Es todo lo que Él necesita, no necesita That's más. all He needs. Son un corazón rendido, no son A las heart palabras that is correctas. surrendered. No son las palabras correctas. Es que seamos insuficientes en su voluntad, en su presencia. Insuficientes. Porque aprendimos unos domingos atrás que Él se glorifica en nuestra insuficiencia. Because Yo God les is invito glorified a estar de pie. in our insufficiency. Yo no sé si usted lo puede discernir, I don't know if you can discern this, pero el Espíritu Santo hoy nos ha confrontado para jamaquear como que, mire, está podando. the nuestras Holy vidas. Spirit is confronting us. Y yo amo cuando el Espíritu Santo me confronta, And I love it when the Holy Spirit confronts us. porque cuando el Espíritu nos confronta Because when the Spirit can confront es us, porque nos tiene en su consideración. it's because He is considering us. El confrontar del Espíritu Santo te dice lo The siguiente: confrontation of the Holy Spirit is saying, yo te encuentro confiable, I find you trustworthy. yo no te he desechado, I have not forsaken you, pero tengo que ayudarte a corregir unas cosas but I have to help you correct some things para que se cumpla todo lo que yo he planificado para. so that it can accomplish everything I've planned for Y no you. vas a estar solo. And you will not be alone. Yo voy a quitar I will remove y yo voy a sanar and I will heal para entonces poner. to then put. Yo voy a romper, I will break, pero también voy a construir en but tu I will vida always construct y in your voy a life, sostener lo que and I construyo. will sustain what I've Mire, Él lo hace constructed. todo. He does it all. Él lo hace todo. He does it all. Siempre que tengamos un corazón rendido ante Él, eso es lo único que Él pide. As long as we have a surrendered heart El before Him. corazón contrito y humillado no lo rechaza a Dios, pero el orgulloso lo resiste.
Yo voy a abrir el altar.